Buenas, les saludo profesor Miguel. En este video vamos a continuar con Excel. En esta oportunidad trabajando con la función buscar v. Esta función de buscar v nos va a ayudar a identificar valores y poder completar así esta tabla. Tenemos esta tabla que es la principal, donde necesitamos llenar diferentes campos como gratificación, bono, aguinaldo, entre otros. Y para poder llenar estos campos vamos a necesitar utilizar estas tablas secundarias. Bueno, entonces mencionar que el buscar v tiene 4 argumentos. Vamos a verificar por aquí, vamos a darle clic en esta celda para comenzar con el 4. Vamos a ir aquí a insertar función y yo lo tengo aquí en usado recientemente, buscar v. Si no lo encontramos ahí, ya sabemos que tenemos que cambiar aquí a todo y podemos buscar aquí. Bueno, aquí está buscar v. Entonces le damos a aceptar y aquí tenemos los 4 argumentos. Son los siguientes. Tenemos el valor buscado, ya, que dice busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. Entonces este valor buscado va a ser el campo que nos va a ayudar a ubicar el dato que necesitemos. Luego tenemos la matriz tabla que dice busca un valor en la primera. Bueno, esto de aquí es la matriz, o mejor dicho la tabla, y aquí tenemos su especificación que dice es una tabla de texto, números o valores lógicos en los cuales se recuperan datos. Esta matriz pueden ser una de estas tablas secundarias que nosotros utilicemos para llenar el campo o los datos que necesitemos. Luego tenemos el indicador de columnas. Aquí el indicador de columnas dice es el número de columna en matriz, en este caso la matriz o la tabla secundaria que seleccionemos, desde el cual debe devolver el valor que coincida. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a buscar gratificación y vamos a utilizar, por ejemplo, esta tabla secundaria, nosotros tenemos que ver en qué posición está la gratificación, si está en la primera, segunda, tercera o cuarta. Y por último tenemos el rango. Bueno, el rango, dice aquí, es un valor lógico. Tenemos solo dos: el verdadero, si va a ser en este caso una búsqueda exacta, o falso, falso si va a ser una búsqueda exacta, o verdadero si va a ser una aproximada. Bueno, entonces normalmente se suele utilizar el falso o el cero, ya que para que haga una búsqueda exacta, que sería lo mismo, bueno, un valor lógico, por eso dice 0 o 1. Entonces aquí ahora vamos a iniciar. Entonces primero vamos a identificar el valor buscado. Dice el valor buscado en la primera columna de la tabla. Entonces en la primera columna de la tabla, pero ¿de cuál? En este caso sería de la tabla secundaria. En la primera columna de la tabla tenemos departamento, y en este caso yo he sombreado la columna de departamento de color amarillo y también en la de aquí en la tabla principal. Entonces, ¿cuál de los dos utilizar? ¿La celda A15 o la celda E4? De recomendación siempre va a ser la de la tabla principal. Entonces, por este caso voy a utilizar la celda E4. E4 va a ser mi valor buscado o el campo que se coincida entre ambas tablas para yo poder mostrar la gratificación. Ahora, en matriz o tabla voy a seleccionar toda esta matriz, toda esta tabla de aquí, secundaria, y ahí lo tengo. Dato importante es que para que esta matriz no se modifique o cuando nosotros queramos mostrar los demás resultados de las otras celdas, Excel tiene la propiedad de ir moviendo las celdas de forma automática. Entonces, para que estas celdas queden fijas y no se estén moviendo, lo que vamos a hacer es bloquearlas. Para bloquear vamos a presionar la tecla F4. Ahí tengo bloqueada una, y aquí también presiono F4 y ahí lo tengo bloqueado. ¿Cómo me aseguro de que ya está bloqueado? Porque me aparecen los símbolos de dólar por delante. Muy bien, entonces ya tengo mi matriz, ya sé que esta va a ser mi matriz. Ahora me falta el indicador de columnas. El indicador de columnas es la posición en la cual está el dato que estoy buscando. Por ejemplo, esta es la primera columna, esta sería la segunda, tercera y cuarta. Entonces aquí gratificación yo digo que está en la segunda columna. Entonces, segunda. Y en rango
coloco 0 porque quiero que sea un valor exacto, o mejor dicho, que sea una búsqueda exacta, ¿no? Entonces ahí ya tengo completados los 4 argumentos y ya le puedo dar a aceptar. Y aquí ya tengo que la gratificación me da un valor del 10% y puedo arrastrar todo esto y me sale ya los demás resultados. Probemos con aguinaldo, ya que quiero hablar sobre la posición de la columna, o sea, el tercer argumento. Entonces vamos a probar con el aguinaldo ahora, porque bono de producción sería prácticamente lo mismo que hemos hecho para gratificación, simplemente que el indicador de columna lo cambiaríamos a la posición 3. Bien, aquí en aguinaldo, por ejemplo, voy a insertar la función, otra vez aquí cambio a usar recientemente, buscar v, aceptar. Entonces vamos con el valor buscado. El valor buscado en este caso tenemos aquí que en la primera columna es escalafón y aquí arriba también tenemos el escalafón, entonces ya sabemos, pero ¿con cuál trabajar? ¿Con el F15 o con el F4? Pues en este caso ya sabemos que siempre va a ser el de la tabla principal, entonces yo coloco aquí F4 y luego en la matriz o tabla voy a seleccionar toda esta tablita de aquí, ¿no? O sea, de ahí, y no olvidemos de bloquearla, F4, F4. El indicador de columnas, en este caso, es la posición en donde está el aguinaldo, pues, ¿no? Entonces, no confundir de contar desde aquí, desde el inicio. No decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, porque no sería correcto decir que aguinaldo está en la posición 7. No, solo se cuenta de la misma tabla. Si este es 1, esta sería la posición 2, ¿ya? Y lo demás prácticamente es como si no existiera. Entonces, escalafón sería primera columna y aguinaldo sería la segunda columna. Entonces, ¿en qué columna está el aguinaldo? Pues en la segunda. Luego, el rango, aquí ya sabemos que va a ser 0 para que sea una búsqueda exacta. Entonces ya lo tenemos, le damos a aceptar y ya podemos copiar todo eso. Listo. Entonces vamos ahora sí, una vez explicado la parte de la columna para que no se genere una confusión, ahora sí podemos generar lo que sería bono de producción. Aquí voy a insertar la función y aquí voy a poner buscar v, aceptar, y voy a llenar ahora los valores buscados, el valor buscado, bueno, que sería el primer argumento. En este caso el valor buscado tiene que ver con la primera columna, ya sabemos, departamento y departamento aquí, pero voy a utilizar esta celda de aquí arriba, bueno, de la tabla principal, que sería E4. E4, la matriz, que es el segundo argumento, sería toda esta tabla. No olvidemos bloquearla, F4 y F4. Listo. Indicador de columnas, el bono de producción está en la 1, 2, en la tercera columna. Bueno, entonces aquí pongo 3. Y en rango ya sabemos que vamos a colocar 0 para que sea exacto, una búsqueda exacta. Entonces ahí está. Le damos a aceptar y ya tenemos también el bono de producción. Ahora, para calcular el sueldo bruto sí no necesitamos aplicar buscar V, porque aquí ya es un cálculo, bueno, entre sumas y multiplicaciones. Ahora, ¿por qué digo entre sumas y multiplicaciones? Porque tendríamos que sumar el sueldo base más la gratificación más el bono de producción más el aguinaldo. Pero ¿cómo voy a sumar, en este caso, un sueldo base con un porcentaje? No puedo, dado que primero tengo que convertir este porcentaje a un valor en decimal o en este caso entero, o como me salga el resultado, para poder yo recién pasar a sumarlo. Entonces lo correcto sería multiplicar este 10% por el sueldo base y eso sería el valor prácticamente de la gratificación, pues, ¿no? Entonces aquí en la parte inferior yo coloco más o menos cómo sería el cálculo que dice sueldo base, que es igual a sueldo más gratificación más bono de producción más aguinaldo. Pero ya sabemos que en gratificación tenemos que multiplicar para aplicar, en este caso convertirlo, pues, ¿no? Y sería algo como esto, sería igual al sueldo base que está en B4 más, abro mi paréntesis y digo el mismo sueldo base por la gratificación, cierro paréntesis y sumo ahora con quién, nuevamente abro y vuelvo a sumarlo con el resultado de el sueldo base por el bono de producción, ahí se va a salir el valor de bono de producción y lo sigo sumando ahora con el aguinaldo, que sería D4 por aguinaldo, ahí estamos, ¿no? Entonces esa sería la forma correcta de calcular el sueldo bruto.
ya dado que no podemos sumar porcentajes con decimales, sino que tenemos que pasar por la conversión. Listo, entonces le doy enter, ahí me sale cuánto sería el sueldo bruto y arrastro todo esto para que se calcule. Entonces ya solo me faltaría completar los descuentos y los adelantos y calcular el sueldo líquido. Ahora recordar que los descuentos no se suman, se suelen restar, lo único que sí podríamos sumar sería el adelanto. Bien, entonces aquí ya tenemos esto para poder practicar nosotros. Bien, nos vemos entonces en un próximo video. Gracias.